Ya, gracias. Gracias. Entonces, empecemos con, bueno, eh, ustedes no van a llevar el tema de ángulos, ¿ya? Sin embargo, sin embargo, eh, es bueno siempre empezar con ello, pero porque no habrá de repente una pregunta propiamente solamente de ángulos. Sin embargo, si a veces cuando hay una pregunta de triángulos o de cualquier cosa, semejanza, congruencia, de triángulos, relaciones métricas, qué sé yo, siempre vas a necesitar reconocer a los ángulos. Entonces, ojo, no vamos a hacer los problemas de ángulos, ¿ya? Eso no está en tu temario. Solo quiero que te des cuenta, por si acaso, para algunos, una repasadita de ángulos, ¿ya? ¿Qué es un ángulo? Una figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen. Esto es un ángulo. Se denota A o B o se denota ángulo O. La medida de un ángulo es como se denota con las letras del alfabeto griego, por lo general, ¿no? Pueden ser letras del abecedario también. En este caso, alfa es la medida del ángulo. Ya, chicos, entonces, y la bisectriz de un ángulo es el rayo que biseca el ángulo en dos ángulos congruentes. Los ángulos se clasifican en ángulo agudo, ángulo, si mide menor que 90 grados, recto si mide igual que 90 grados, obtuso si mide mayor que 90 grados y menor que 180, llano si mide 180 grados y completo 360 grados, que es la mayor medida de un ángulo, que es una vuelta a la circunferencia, ¿no? La mayor medida de un ángulo geométrico es 360 grados. Bien, chicos, y acá, bueno, el ángulo convexo, que es el ángulo mayor de 0 grados y menor de 180. Y el cóncavo, si hay un convexo, hay un cóncavo aquí que lo completa. Ese ángulo se llama ángulo cóncavo, ¿no? Mide mayor de 180, más de 180 grados, pero menor obviamente de 360 grados, porque ningún ángulo geométrico mide más allá de 360 grados, ¿ya? El ángulo geométrico, la mayor medida del ángulo geométrico es 360 grados, el ángulo completo, toda una vuelta. Geométrico, chicos, ¿ah? Trigonométrico es otra cosa. Ah, trigonométrico es otra cosa. Muy bien, ahora sí, veamos. Un triángulo. Sabemos que es un triángulo. Una figura geométrica formada de tres segmentos no alineados, no colineales, significa que no están en una misma línea, ya es una figura cerrada, ¿no? También podemos definirla de esa manera, formado por tres lados y tres segmentos, ¿ya? ¿Qué elementos tiene el triángulo? Sí, ya lo sabemos, ¿no? Lados AB, BC, AC, vértices A, B, C, ángulos interiores, alfa, beta, teta, ángulos internos o interiores, ¿sí? Y los ángulos exteriores, uno, un ángulo exterior, ¿no es cierto? Ya, entonces, esos son, ¿sí? Los elementos del triángulo. Los triángulos se clasifican de dos maneras. Por la relación de sus lados, entonces los clasificaremos como equilátero, isósceles y escaleno. El equilátero debe ser el más querido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus tres lados son iguales, son de igual medida. ¿Puedo decir, profesora, sus tres lados son congruentes? Sí. Cuando me refiero a congruente, ¿a qué me estoy refiriendo? A que tienen la misma medida, ¿ya? A eso me estoy refiriendo. Además, en el triángulo equilátero, las medidas de cada ángulo ya lo conocemos, es 60 grados, chicos. ¿Ya? Es una gran propiedad. A ver, eh, el isósceles. El isósceles
es aquel que tiene dos lados iguales, de igual medida, y los ángulos que se oponen a esos lados también son congruentes, ¿ya? Y el escaleno, pues que ninguno de los lados es congruente, ¿ya? Todos son diferentes. Eso es por la relación entre sus lados. Ahora, por la relación entre sus ángulos, también los podemos clasificar como acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Acutángulo tiene tres ángulos agudos. Rectángulo tiene un ángulo recto. Obtusángulo tiene un ángulo obtuso y ya te repasé cuando un ángulo es obtuso. ¿Cuántos ángulos obtusos puede tener un triángulo? Uno solo y uno solo. Y es más, también puedo decir que los otros dos ángulos que no son obtusos son agudos. Siempre puedo decir que son agudos, profesora, siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Y acá también, en el triángulo rectángulo, de idéntica manera, ¿ya? Este ángulo, hay un ángulo recto. Los otros dos, agudos, necesariamente son agudos. ¿Ya? Ahora, estos teoremas fundamentales tú ya los conoces. En todo triángulo, la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Alfa más beta más teta, 180. Ahora el teorema del ángulo exterior. El teorema del ángulo exterior me dice, el ángulo exterior, la medida del ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores, ángulos interiores no adyacentes. ¿Qué son ángulos adyacentes? Ángulos que tienen un lado en común. Este ángulo X con este ángulo agudo BCA son adyacentes, ¿no? Y es más, son adyacentes suplementarios, no son simplemente adyacentes. ¿Ya? Entonces, el ángulo exterior X es igual a alfa más beta, ¿sí? Ahora, en un triángulo, la suma de los ángulos exteriores es 360 grados, ¿ya? Entonces, bueno, esa es otra propiedad también que lo conocen. A más B más C es 360 grados. Bien, a ver. Eh, si yo tuviera tres segmentos cualesquiera y los quisiera unir formando un triángulo cualquiera, es probable que no siempre se pueda formar el triángulo, chicos. ¿Ya? Es probable que no puedas formar el triángulo. ¿Por qué? Porque para que exista un triángulo es especial. Un triángulo es especial, muy especial. Eh, por eso lo estudiamos, ¿ah? Y lo que vas a estudiar en matemática, sea cual sea la carrera que estudies, son los triángulos, vas a verlos siempre. Eh, en todo se aplica, en todo, en todo, en todo. Y la existencia de un triángulo, el teorema de la existencia de un triángulo, me permite decir que un triángulo es posible, existe. Porque yo no me puedo inventar un triángulo cualquiera y decir, miren, dibujar un triángulo y decir, bueno, este para mí mide 5, este mide 7 y este mide 8, pues será. Puede ser que ese triángulo que me estoy inventando no exista. ¿Y cómo hago para saber si existe? Ah, el teorema de la existencia. Un lado es mayor que la diferencia de los otros dos lados y menor que la suma de los otros dos lados, ¿ya? Y para que exista el triángulo, yo tengo que verificar con los tres lados del triángulo esa relación, ¿ya? ¿Por qué acá dice el valor absoluto? Porque, bueno, acá yo quiero obtener una cantidad positiva, entonces voy a restar mejor vas a restar al mayor, a la medida mayor le restas la medida menor, ya está, solucionado el problema. Esta propiedad de si alfa más beta, si alfa mayor que beta, sí, solo sí, si A es mayor que B, se refiere a este teorema que a esta propiedad que dice a mayor ángulo se opone mayor lado. A mayor ángulo se opone mayor lado. ¿Ya? Esto lo dice, ¿no? Dice, si alfa es mayor que beta, o sea, el ángulo mayor es alfa.
Entonces, entre los lados, ¿quién va a ser mayor? El lado que se opone a alfa, que en este caso es A. Por eso decimos que A es mayor que B. ¿Ya? Y luego, y otros teoremas, hay algunos teoremas importantísimos que es necesario repasar, porque más que una propiedad, es, es una estrategia, ¿ya? Por ejemplo, esto del cuadrilátero cóncavo, ¿ya? Cuadrilátero cóncavo, ¿por qué se le dice cuadrilátero cóncavo? Porque acá hay un ángulo interior cóncavo, un ángulo interno cóncavo, ¿ya? Pero también hay un convexo, mira, hay un convexo, ¿ya? Entonces, esta es la famosa regla del pantaloncito que le conocen. El ángulo convexo, ¿ya? Formado en el ángulo cóncavo, ese ángulo convexo, es igual a la suma de los otros tres ángulos internos. Ya está. Es muy fácil de aprender. La estrategia de la mariposita, ¿no? Que si por simetría sabemos y ustedes lo van a estudiar muchísimo, chicos, y a ver si alguno de ustedes puede investigar sobre la simetría perfecta. La naturaleza tiene simetría. ¿Hay simetría en la naturaleza? Sí lo hay, pero ¿es perfecta? ¿A qué llamamos perfecto, no? Habría que ver. Entonces, miren, la alfa más beta es igual a y más x. Chicos, no vayan a confundir. Algunos se confunden y dicen, acá entonces si las sumas son iguales, entonces yo puedo decir, profesora, que alfa es igual a y. No te estoy diciendo eso, sino te estoy diciendo que la suma de estos ángulos es igual a la suma de estos ángulos, ¿ya? No te olvides en la regla de la mariposita. Y la regla del pescadito también, cabeza más cola es igual a aleta más aleta, ¿sí? Entonces sería alfa más beta es igual a x más y, ¿correcto? Y por último, algunas que derivan, mejor no utilizo la palabra derivada, que son consecuencia de estos mismos. ¿Cuáles son? Ajá, ¿cuáles son? Acá hay otra vez la mariposita, solo que voy a formar acá un ángulo formado por dos bisectrices, ¿ya? De estos ángulos superiores, ¿no? Bueno, si de uno de estos, ya, de uno de estos ángulos, yo trazo sus bisectrices, formo un ángulo, y ese ángulo es igual a la semisuma de los otros dos ángulos, ¿ya? La semisuma de A más B, ¿ya? Esta es la misma regla del pescadito. ¿Ya? Sí, pero alguien dirá, pero no hay la cola, no es la misma, no hay la cola. Ya, pero este no es un ángulo llano, chicos. Esto no es un ángulo llano, ¿ya? Entonces, ¿cuánto mide un ángulo llano? 180. Entonces, la misma, solamente que cabeza, alfa, más cola, la cola es 180 grados. Es igual a aletita más aletita, ya está, es todo. Alfa más 180 grados es igual a x más y. ¿Ves? Te dije que era consecuencia de la regla de esa propiedad del pescadito. Y acá hay dos ángulos rectos que se han unido formando un cuadrilátero. Si los ángulos estos opuestos son de 90 grados, claro, obviamente alfa más el suplementario de beta, mira lo que estoy diciendo, alfa más el suplementario de beta son suplementarios, son suplementarios ambos. Ya, entonces, si beta es el suplementario de este ángulo, alfa también es el suplementario de este ángulo, puedo decir que alfa es igual a beta. Puedo decirlo, ¿verdad? Perdón. Ya está. ¿Alguna pregunta, duda, chicos, para proseguir con los ejercicios? Jóvenes, ¿ninguna duda? Muchas gracias. Continuamos. A ver, en un triángulo ABE se cumple que BC es igual a CD. La medida del ángulo BCD es igual a 40 grados. Hay X más Y. Bastante sencillo.
A ver, bastante sencillo, ¿no? A ver, grafiquemos otra vez. Triángulo ABE, tenemos BC igual a CD, tenemos entonces que son congruentes estos segmentos. Am, ahora ese ángulo, la medida de este ángulo es 40 grados, X más Y. Ya. A ver, chicos, si yo tuviera la medida del ángulo B acá, de este ángulo B, ¿sí? Ya tendría cuánto es X más Y, porque X más Y sería 180 menos ese ángulo B, pero no lo tengo el ángulo B completito, me falta este ladito, ya. Pero mira, el triángulo BCD es isósceles. Y como isósceles, acá tengo la medida de un ángulo que es 40 grados. ¿Cuánto le falta 40 para ser 180? 140 grados. 140 grados que debe ser distribuido entre este ángulo DBC y BDC. 140 entre 2 es 70. Entonces este ángulo va a medir 70 y este ángulo también va a medir 70. ¿Ya? Ambos van a medir 70. Oh, ya tengo la medida del ángulo B, chicos. 60 más 70 es 130. ¿Cuánto le falta a 130 para hacer 180? Exactamente, chicos. Muy bien. X más Y entonces será 180 menos 130, 50 grados. Ujú. Perdón. Ahí está. Ahí está. A ver, acá. En un triángulo ABC, a ver, se cumple que AB es igual a BD. Halle la medida del ángulo BDC en la siguiente figura. ¿Ya? Sí, ¿no? Ya. A ver, ABC, vamos a anotar sus datitos, ¿ya? Acá está, ya está. Y este Y no estaba, profesora. Alguien dirá, ya, no hay problema, no hay problema. Lo estoy denotando este ángulo con Y, pero ojo, acá dice AB es igual a BD. AB igual a BD. Ya, correcto. Ya. Entonces quiere decir que el triángulo ABD es isósceles. Y si es isósceles, y estos son los lados congruentes, este ángulo también va a ser congruente con este ángulo. ¿Ya? Ahí está. Y el ángulo que nos están pidiendo que hallemos es el ángulo BDC, o sea, este ángulo X, que mide X. ¿Sí? Bien, a ver, bueno, acá voy a aprovechar para decirles algo. A ver, en geometría eh, no hay un solo camino, por si acaso. Ya, entonces, antes de que me pregunten, profesora, yo lo hice de otra forma. Sí, excelente. Si te sale la misma respuesta, es muy probable que tus procedimientos estén exactos, ¿no? Estén bien. Ya, claro, yo puedo hacer este ejercicio y eso siempre va a pasar en geometría plana de varias maneras, ¿ya? Bueno, en este caso, ¿qué voy a utilizar? A ver, ángulo exterior. Y es el ángulo exterior del triángulo BD de dado C. Entonces, ¿y cuánto mide? La suma de los dos interiores no adyacentes a él, teta más 45. ¿Ah? Luego, recuerda que X, que es el que quiero hallar, también mide teta más Y. ¿Ya? Luego, en el triángulo ABD, voy a sumar, mira, teta más Y, 2Y. Teta más 2Y. Pero como Y es 45 más teta, acá lo dice, ¿eh? Ya voy a sustituirlo. Entonces tendría teta más 2 teta, 3 teta. 2 por 45, 90. 180 menos 90, 90. Entonces, 3 teta igual a 90. Entonces, teta es igual a 30. ¿Ya? Ahora, acá, si yo ya sé cuánto vale teta, mira, X es Y más teta.
pero y es teta más 45. Entonces, eso sería 30 más 45, 75. Entonces, x es y más teta. ¿Cuánto es? 105. ¿Ya? Y hay varias formas de hacer este ejercicio. Muy bien, Ariana, Nicole, Patrick, Yameli, Rolando, Frank. Ya, y acá vamos a aplicar existencia, hijos. A ver, miren, acá en este ejercicio, ahí decía los lados de un triángulo ¿qué dice? Ah, no, los lados de un triángulo isósceles, dice, ¿verdad? A ver, ¿alguien me dice que sí o que no? En la práctica dice los lados de un triángulo isósceles. Chicos, respóndanme en su práctica, sí, ¿verdad? Bórrenle la palabra isósceles. Porque si yo buscara a un triángulo que exista y que a la vez sea isósceles, hay un menor valor entero de A, sí es cierto, pero no está acá, no está acá. Ya, entonces un pequeño errorcillo por ahí que ha pasado. Ya, bórrenle la palabra isósceles simplemente, ¿ya? Dice, los lados de un triángulo miden 12, A más 4 y A más 5. Determina el menor valor entero de A para que el triángulo exista. Bien. Para que exista este triángulo, voy a aplicar el teorema de la existencia, ¿no? De un triángulo, que dice que 12, un lado conocido, voy a utilizar el 12, el lado que mide 12. 12 es mayor que la diferencia de estos otros dos lados y menor que la suma de estos otros, dos lados. Así, 12 es mayor que la diferencia, menor que la suma. Mayor que la diferencia, menor que la suma. Bien, restemos. A menos A, 0, 5 menos 4, 1. Es menor que 12. Menor, acá va a quedar 1, menor que 12, menor que 2A más 9. ¿Sí? Ya está. Entonces, si yo quiero hallar, perdón, el menor valor entero de A, voy a resolver esta desigualdad, esta inecuación. 12 es menor que 2A más 9. 12 menos 9 es 3. Entonces, A es mayor que 3 medios. ¿Ya? Si A tiene que ser mayor que 3 medios, ¿cuál es el menor número entero que puede tomar? A ver, piénsenlo, no lo duden. A ver, ¿quién me da la respuesta? Otra respuesta más, a ver. Gracias, Frank. Está tu respuesta, Frank. No sé por qué lo has cambiado. Chicos, mayor que 3 medios. Ah, ahora sí, ahora sí. Muy bien, Ariana Nicole, Yameli, Patrick, etcétera. Muy bien, hijos, muy bien. A es igual a 2. ¿Por qué? 3 medios es 1,5, hijos. 1,5 es 3 medios. Mayor que 1,5 es 2. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, chicos? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Ya, a ver, vamos con la siguiente. Congruencia, está muy bonito esta congruencia. Ahí sí va a haber preguntas, creo. ¿Ah? A ver, problema 16 dice, se tiene un triángulo isósceles. El triángulo isósceles en realidad es una gran estrategia. ABC, se denomina ABC. Y me están dando los dos lados iguales, ¿ah? AB es igual a ABC. A veces no me dicen cuáles son los dos lados iguales. Ya bueno, acá son muy gentiles. AB es igual a BC.
G, M y F en AB, BC y AC. Ya, G en AB, M en BC y F en AC, respectivamente. Tal que el triángulo FMG es equilátero. Oh, qué bueno. Si es equilátero, los lados, los tres laditos son de igual medida y además los ángulos toditos miden 60 grados, los ángulos internos. Si la medida del ángulo GFA es alfa, ¿ya? Bueno, pongamos los datos. A ver, acá está. GFA es alfa, BGM es beta y FMC es teta, ¿ya? Entonces, ¿qué relación, cuál de estas relaciones se cumple? ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con el teorema del ángulo exterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, acá estamos relacionando beta y teta, ¿ya? O sea, estoy queriendo, es como que te están pidiendo el ángulo alfa, ¿ya? El ángulo alfa te están pidiendo, pero en función de beta y teta, en función de este ángulo beta y de este ángulo teta. Entonces, yo necesito al ángulo beta y al ángulo teta. Ya, ¿qué voy a aplicar? Teorema del ángulo exterior. ¿Cómo así? Aquí, a ver, aquí. X, esta X más alfa de este triángulo, es igual a su ángulo exterior, no adyacente. La suma de esos dos es igual al ángulo exterior, ¿no? ¿Y cuál es ese ángulo exterior? Beta más 60. 60 más beta. Ahora en el otro triángulo, aquí en el verdecito, ¿ya? Y de idéntica manera, ¿no? X más teta, dos ángulos interiores, es igual, la suma de ellos dos es igual al ángulo exterior, que no es adyacente a ellos, a alfa más 60, ¿ya? O 60 más alfa. Voy a restar miembro a miembro con la finalidad de eliminar X, porque acá no hay X, mira. ¿Por qué voy a restar? Porque quiero eliminar X, no necesito en mi igualdad la X. Entonces, voy a eliminar la X, voy a restar al 1, le voy a restar la ecuación 2. X menos X, 0. Alfa menos teta es igual a 60 menos 60, 0. Y beta menos teta, ¿no? Ya está. Y de aquí yo puedo despejar alfa. Menos alfa pasa aquí, más alfa. Entonces, alfa más alfa, 2 alfa. 2 alfa es igual a beta más teta. Entonces, alfa es igual. ¿A qué es igual alfa? Chicos. Ay, perdón. Ya, correcto, muy bien. Creo que yo escuché mal. Está bien. Ajá, aquí también, bonito, ¿ah? En la figura hay el valor de X. Si PQ es igual a QR, igual a RS, igual a ST, ya esto está bien avisado que debes utilizar. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar avisado? Porque hay bastantes isósceles. ¿Te has dado cuenta? Hay bastantes isósceles acá. A ver, PQ igual a QR, isósceles. PQR, isósceles. QR igual a RS. QRS, isósceles. RS igual a ST. RST también es isósceles. Hay 3 isósceles bien identificados. Entonces voy a utilizar la propiedad, bueno, pues la definición de triángulo isósceles, ¿no? Los ángulos opuestos a los lados que son congruentes, ¿ya? Estos ángulos opuestos a estos lados van a ser iguales. Este es X, este es X. Ahora el teorema del ángulo exterior. El ángulo exterior QSR es ángulo exterior del triángulo RST. Y ese ángulo exterior es igual a la suma de estos dos interiores, internos, no adyacentes.
2x. Y como el triángulo QRS es isósceles y RS es igual a RQ, entonces también el ángulo SQR es 2x, porque es un isósceles. Y ahora este ángulo exterior en el punto R, ¿ya? Ahí este ángulo externo, ¿cuánto mide? La suma de los dos interiores no adyacentes. 2x más x. ¿Cuánto es? 3x. Ese ángulo es 3x. Y como PQR también es un triángulo isósceles con dos lados iguales, y justo estos dos lados, estos son los que son iguales, sus ángulos opuestos también son iguales. Entonces este ángulo también es 3x. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya simplemente por ángulo externo, miren acá qué bonito, hay un ángulo externo acá, ¿ya? ¿A qué es igual la medida de ese ángulo externo? La suma de estos dos ángulos interiores no adyacentes. ¿Cuál es la respuesta, chicos? 3x más x, 3x más x, 4x igual a 80, x es igual a 80 entre 4. 20 grados, muy bien. Ah, la nota máxima en el cole. Ya. Y en la universidad también. ¿Por qué no, chicos? ¿Por qué no? Por si acaso, ¿ah? Sí logré sacar 20. Y ustedes van a ser mis coleguitas. Facultad de Biología. Chicos, 20. A ver, vamos. Problema 20. Ahí está, el 20. Claro que sí, es posible, todo es posible, hijos. Cuesta mucho esfuerzo, pero sí se logra. Bien, en la figura hay el valor de X. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Acá hay un ángulo, acá hay un triángulo grande, primero eso véanlo, y un triángulo más pequeño, más pequeñito, ¿ya? Este ángulo exterior, y acá no hay ángulo exterior, pero yo puedo trazarlo, pues, yo puedo trazarlo, ¿ya? Prolongo un lado para formar un ángulo exterior ahí, ¿ya? Ya está. Entonces voy a aplicar la suma de los ángulos externos de un triángulo. ¿Cuánto suman? 360 grados. A ver, sumamos entonces. 5 alfa más 5 beta más 90 es 360 grados. ¿Ya? En el triángulo mayor, ya está. Entonces voy a juntar 5 alfa más 5 beta y voy a factorizar el 5. No, más fácil. 5 alfa más 5 beta y 360 menos 90, 270. Lo divido todo entre 5. Más fácil que factorizar. Divido entre 5 todo. ¿Pasa algo? No, es una igualdad. Entonces me queda alfa más beta igual a 54 grados, ¿ya? Ya está. Ahora me enfoco en el triángulo más pequeñito, acá. Este triángulo más pequeñito, ¿ya? Hay un ángulo exterior aquí, hay un ángulo exterior aquí, hay otro ángulo exterior aquí, ¿ya? Igual, lo mismo, la suma de los tres ángulos exteriores. 6 alfa, 6 beta y X. Suman 360 grados. Pero 6 alfa más 6 beta sí lo puedo factorizar. 6 por alfa más beta. Y alfa más beta es 54 grados. Y 6 por 54, a ver, 6 por 50, 324. 324. Entonces, X será igual a 360 menos 324. ¿Cuánto es, chicos? A ver, ya me dijeron, ya, disculpen. Uy, 36 grados.
Bien, chicos, ¿qué les parece? Geometría fácil, ¿verdad? Muy, muy fácil. Very, very easy. ¿Qué dicen, hijos? Ese es el problema. A ver, miren, no, no se preocupen, chicos, yo les entiendo. Ya, para ustedes inclusive, más fácil debería ser el álgebra. Por mucho tiempo he hecho ese experimento. Y para los de biomédicas, más fácil es el álgebra. La geometría, sí, es bonito que sale la respuesta inmediatamente, pero cuando te das cuenta, como dijo tu compañero, cuando te das cuenta cuál es ese trazo auxiliar que debes hacer, cuando te das cuenta cuál es esa propiedad que debo aplicar y ya está, ¿no? Pero ahí el detalle. Para eso hay que mirar más allá de lo evidente. ¿Qué significa eso? Más allá de lo evidente, más allá de lo que rodea la figura. Estrategia fundamental de la geometría, dibujar. Por más que un problema tenga solo enunciado, en geometría siempre te va a pedir que dibujes. Raras excepciones, raras. Polígonos, por ejemplo. En polígonos a veces podemos obviar, es más algebraico, podemos obviar el dibujo, el gráfico. Uy, muy bien, Rolando. A ver, vamos a ver si tu respuesta es correcta. A ver, hallar X en la figura. Aquí vamos a aplicar esta estrategia que la van a querer y aplíquenla, chicos, aplíquenla. Practicando se anda lejos, practicando se logra mucho, ¿ya? Practiquen, vamos. ¿Qué voy a hacer acá? Formar un triángulo isósceles a propósito, a propósito. Pero puedo hacer eso siempre, siempre, en la parte, bueno, acá tú puedes formar lo que quieras. Entonces yo voy a prolongar este lado con la finalidad de trazar un segmento que mida 4 centímetros también. ¿Por qué 4 centímetros? Porque quiero que sea un triángulo isósceles, pues. Por eso, porque quiero que sea un triángulo isósceles. EBA. EBA, quiero que sea isósceles. Ya. ¿Y para qué quiero que sea isósceles? A ver, para un poquito igualar los lados. Pero así por así siempre será isósceles. A ver, pero si BAE es isósceles, entonces BA mide lo mismo que AE, entonces este ángulo mide lo mismo que este ángulo. ¿Y cuánto mide, profesora? ¿Qué le pongo? ¿Cualquier letra? No, 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 aprovecha, aprovecha. Muy bien, Frank. Beta. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque este ángulo exterior, BAD, es un ángulo exterior que mide 2 beta. Entonces quiere decir que es igual a la suma de estos dos interiores, no adyacentes. Este es beta y este es beta. Beta más beta, 2 beta. ¿Ya? Ahora, ¿qué has logrado? ¿Qué has logrado? Que decir que el triángulo EBC es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque mira, este ángulo es beta y este ángulo también es beta. ¿Qué quiere decir? Que BC mide X y BE también mide X, ¿ya? Mide X. Ya, entonces yo solamente tendría que hallar, entonces, ¿cuál es ese valor de X? Fácil. A ver, este ángulo exterior, BDE o BDA, ángulo exterior, mide teta más beta, ¿ya? Teta más beta. Entonces, y aquí, teta más beta, este ángulo, teta más beta, este ángulo. El triángulo EBD es isósceles también, ¿ves? Entonces, si es isósceles, quiere decir que BE mide lo mismo que ED, ¿ya? ¿Y cuánto mide ED? 7. ¿Y cuánto mide BE? También 7 centímetros. Muy bien, campeones, exacto.
Bien, ahí nos quedamos, hijos. Tenemos que hacer un descanso, una pausa